Ya sean celebridades, figuras históricas o personas que han acaparado los titulares por diversas razones, cada caso es tanto fascinante como informativo a partes iguales, y el de hoy es quizás la historia más discutida en la historia. Aún sin ser religioso, sería justo afirmar que la mayoría de la población mundial, tanto actual como histórica, conocerá el nombre de Jesucristo. Nacido alrededor del 64 a.C. en Belén, la historia de Jesús ha fascinado a eruditos, instituciones religiosas y creyentes en la fe durante cientos de años, desde su muerte en el 30 después de Cristo. El hombre fue un líder religioso venerado en el cristianismo, una de las principales religiones del mundo, y es considerado por la mayoría de los cristianos como la encarnación de Dios. Su vida, enseñanzas y milagros son el tema del Nuevo Testamento en la Biblia y en la Cristología. La historia de Jesús se cuenta en varias partes, pero se centra principalmente en su nacimiento, años de adulto y muerte por crucifixión, que es un símbolo principal dentro del cristianismo, ya que promueve el mensaje de que murió para absolver a la humanidad de sus pecados. Aunque la historia se cuenta entre los feligreses a diario, y se celebra en ciertos puntos del año, como la Pascua y la Navidad, la historia de Jesucristo es a la vez desgarradora y hermosa de varias maneras. En este episodio examinaremos esas últimas horas antes de que fuera condenado a muerte, crucificado y finalmente resucitado, e intentaremos retratar una versión algo condensada de los eventos tal como se desarrollaron. ¿Cómo una figura tan milagrosa podría ser engañada y traicionada por su amigo más cercano? ¿Qué pasó el día de su muerte? ¿Qué impacto duradero tiene esta historia en la humanidad? Únete a nosotros mientras intentamos volver a contar parte de la historia más grande jamás contada, aquí en The Last 24. Para encapsular completamente la significancia histórica y bíblica de Jesús, su historia y sus enseñanzas, se necesitarían múltiples episodios para hacerlo. Siguiendo la tendencia de este canal, avanzaremos hasta el final y comenzaremos con uno de los eventos más reconocidos, la Última Cena. Algo que ha fascinado a historiadores, artistas como Leonardo da Vinci, e incluso a teóricos de la conspiración por igual, es la historia de la Última Cena. La última cena que Jesús tuvo con sus 12 apóstoles en Jerusalén, antes de ser crucificado. El evento se menciona en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento, y marca el comienzo del fin de la vida de Jesús. Durante la comida, Jesús predice que uno de sus apóstoles lo traicionará, y aunque él no es identificado por Jesús mismo, y a pesar de las protestas de los presentes en Mateo capítulo 26 versículos 23 a 25, y Juan capítulo 13 versículos 26 a 27, Judas es específicamente nombrado como la persona que lo traicionará. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús toma un pan y lo rompe en pedazos antes de ofrecérselo a sus discípulos. Declara, «Este es mi cuerpo, que se da por vosotros». Después les ofrece una copa para beber, declarando, «Esta copa que se derrama por vosotros es la nueva alianza en mi sangre». La redacción exacta y las citas han sido traducidas y modificadas a lo largo de los años y en diversas versiones de la Biblia, pero el concepto del mensaje permanece igual. El sacramento o la ordenanza cristiana de la Eucaristía se basa en los eventos que comenzaron con la Última Cena. Aunque el Evangelio de Juan no incluye el ritual del pan y el vino, la mayoría de los eruditos creen que el capítulo 6 versículos 22 a 59, el discurso del pan de vida, tenía un carácter eucarístico y hace eco de las narrativas en los evangelios sinópticos. Durante la Última Cena, Jesús también afirma que Pedro negará todo conocimiento de él un total de 3 veces antes de que un gallo cante la próxima mañana. Esta predicción finalmente ocurre el día de la crucifixión, para gran sorpresa y consternación de Pedro, lo que resulta en que él rompa a llorar. La discusión se relata en los 4 evangelios y se atribuye específicamente durante la Última Cena, tanto en Lucas como en Juan, en Mateo y Marcos. La predicción se hace después de la cena, durante la cual Jesús anuncia a sus seguidores que todos sus discípulos finalmente lo abandonarán. Una vez terminada la comida,
Se dice que Jesús lava los pies de sus discípulos en el libro de Juan, y en los capítulos 14-17, los prepara para su inminente muerte a través de un largo sermón. En la jerga moderna, Diomestiam, alguien que está engañando, intrigando o culpable de traición, a menudo se refiere como un Judas, y con razón cuando uno lee la historia de Jesús y la última traición por uno de sus discípulos más leales. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigen al jardín de Getsemaní, situado al frente del Monte de los Olivos en el este de Jerusalén. Es aquí donde Jesús encuentra paz y consuelo, mientras contempla lo que le espera. Ora intermitentemente y apasionadamente a Dios para que le dé la fuerza para enfrentar su próximo juicio. Ocasionalmente, Él comprueba a sus discípulos, quienes se han dormido y no pueden permanecer despiertos. Es entonces cuando llega una multitud armada, que ha sido enviada por los sumos sacerdotes y ancianos, junto a Judas, quien ha venido para traicionarlo. El traidor había avisado a la multitud que identificaría a Jesús con un beso. Esto ocurre en el capítulo 26, versículo 50 de Mateo, donde estalla una pelea entre los dos lados, y un discípulo sin nombre usa una espada para cortar la oreja de un hombre en la multitud. Jesús detiene inmediatamente la defensa de sus hombres hacia él y acepta su destino de buena gana, reiterando que todo esto es parte del plan de Dios y fue predicho años antes de que él naciera. Los relatos del Evangelio difieren en los juicios de Jesús. En Mateo capítulo 26 versículo 57, Marcos capítulo 14 versículo 53 y Lucas capítulo 22 versículo 54, Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde es ridiculizado y golpeado. Luego los sumos sacerdotes y escribas llevan a Jesús a su consejo. Sin embargo, en Juan capítulo 18, versículos del 12 al 14, se afirma que Jesús es llevado primero a Anás, suegro de Caifás, y luego al sumo sacerdote. Independientemente de los testimonios variados, luego se escribe que es escoltado al gobernador de Judea, Poncio Pilato. Después de ser interrogado por Pilato, no puede justificar motivos para castigar a Jesús y lo envía al rey Herodes Antipas, quien era el gobernador de Galilea y Perea en ese momento. Nuevamente, Jesús es interrogado, y al igual que Pilato, Herodes no puede encontrar ninguna falta en Jesús, por lo que lo devuelve a Pilato para un interrogatorio adicional y consideración pública. Durante la prueba, Jesús apenas habla. En Marcos 14:61, el sumo sacerdote pregunta a Jesús, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús responde, yo soy, y luego predice la venida del Hijo del Hombre. Esto enfurece a Cefas, quien se quita su túnica y acusa a Jesús de blasfemia. A Poncio Pilato se le encomienda la tarea de atribuir la culpa y condenar a Jesús por delitos específicos como subvertir la nación, oponerse al pago de tributos, proclamarse rey y, sobre todo, afirmar ser el Hijo de Dios. En Juan 18, versículo 36, Jesús declara, «Mi reino no es de este mundo», pero no niega ser el rey de los judíos. Incapaz de entender o comprender la magnitud de la situación, Pilato desfila a Jesús frente a las multitudes reunidas y les pide que observen la fiesta de la Pascua, durante la cual permitirá que un prisionero elegido por la multitud sea liberado. Su elección es un hombre llamado Barrabás, a quien Mateo se refiere como un prisionero notorio, y que Marcos y Lucas describen como uno de los numerosos insurrectos contra el poder romano, o Jesús. Después de cuidadosa persuasión y aliento por parte de los ancianos, la multitud decide liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Pilato suplica a la multitud, afirmando que no haya maldad en Jesús. Insisten cantando, ¡crucifícalo! Rindiéndose ante la presencia de la horda, Pilato escribe un letrero en hebreo, latín y griego, que dice, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, que se adjunta a la parte superior de la cruz que se está preparando para Jesús. Es atormentado, escupido, y se le coloca una corona de espinas en la cabeza antes de ser llevado por los guardias para ser crucificado.
La crucifixión en sí ha sido objeto de múltiples representaciones tanto en cine como en arte. Muchos recordarán la controvertida épica del 2004 La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, o la pintura de 1951 Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí. No importa cómo se retrate, la crucifixión de Jesús es quizás la parte más desgarradora, brutal y desgarradora del Nuevo Testamento, donde Pilato hace que Jesús sea azotado, golpeado y burlado sin piedad mientras arrastra la cruz hacia el Calvario. La ruta que tradicionalmente se cree que se tomó se conoce como la Vía Dolorosa. Mientras está en camino, se dice en el capítulo 15, versículo 21 de Marcos, que los guardias obligan a un transeúnte, Simón de Cirene, a ayudar a llevar la cruz de Jesús con él. Finalmente llegan a Gólgota, tomado del latín calva, mala cabeza o cráneo. La colina con forma de cráneo en la antigua Jerusalén, donde los soldados clavaron a Jesús en la cruz y la erigieron para que todos pudieran verlo. Jesús es crucificado entre dos ladrones que también fueron condenados. En Mateo y Marcos, ambos ladrones se burlan de Jesús, mientras también soportan su lenta muerte. En Lucas la historia es ligeramente diferente, con uno de los ladrones criticando a Jesús mientras el otro lo defiende. Jesús le dice al último, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». También se menciona a un grupo de mujeres en los 4 evangelios que están presentes en la crucifixión. Muchos se consideran discípulos de Jesús. Sin embargo, en el libro de Juan, Jesús ve a su madre María entre la multitud y pide a sus seguidores que la cuiden. También está escrito que observa a la hermana de su madre, María la esposa de Clopas, y María Magdalena. Historiadores y eruditos han debatido sobre la duración de Jesús en la cruz antes de su muerte. El consenso general fue que sufrió durante aproximadamente 6 horas antes de fallecer. Durante esas horas de agonía, Jesús siguió mostrando amor y misericordia, incluso a quienes lo habían lastimado y crucificado. En Lucas 23, versículo 24, Él suplica a Dios, pidiéndole que los perdone, porque no saben lo que están haciendo. Y sin embargo, a pesar de sus súplicas al Todopoderoso Creador por clemencia para aquellos que lo torturaron, se burlaron y maltrataron, continúan provocando a Jesús, exigiendo que si realmente es el Hijo de Dios, se salve a sí mismo y baje de la cruz inmediatamente. Se burlan de su desgracia y le arrojan objetos con el paso del tiempo. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús mira al cielo y grita, «Eloi, Eloi, lema sabachthani», que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Esto se muestra en Marcos. En Lucas capítulo 23, versículo 46, Él dice, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y en Juan 19:30, Él declara, «Todo está consumado». Es entonces cuando Jesucristo muere en la cruz y es llevado al cielo. En Juan capítulo 19, versículos 33 a 34, se dice que los soldados romanos rompieron las piernas de 2 ladrones para acelerar su muerte, pero no lo hacen con Jesús, ya que él ya está muerto. Uno de los soldados perforó el costado de Jesús con una hoja, de donde brota sangre y agua de la herida. La cortina del Santo Templo en Jerusalén se divide de arriba a abajo, y la tierra tiembla con rocas dividiéndose y tumbas abriéndose. Tanto en Marcos 15, versículo 39, como en Mateo 27, versículo 54, el centurión que observa el espectáculo proclama, «Ciertamente este hombre era el Hijo de Dios», ante lo cual la multitud y los guardias quedan impactados. Cuando todo se dijo y se hizo, a José de Arimatea se le concede permiso por Poncio Pilato para retirar el cuerpo de Jesús de la cruz, y junto a Nicodemo, lo envuelve en un paño limpio y lo entierra en una tumba cercana. Al día siguiente, Pilato ordena a los sacerdotes judíos sellar la tumba con una gran piedra. Así fueron los últimos días y horas de Jesucristo según los evangelios. Sin embargo, no fue el final, ya que un nuevo milagro estaba por suceder. Aunque no describen la manifestación física real de la resurrección de Jesús, todos los evangelios completos representan a María Magdalena, mientras visita la tumba el domingo por la mañana,
3 días después de que Jesús murió, y fue colocado allí, para descubrir que la piedra había sido removida y la tumba ahora está vacía. Dependiendo de qué relato se lea, hay ángeles presentes que explican que Jesús ya no está enterrado y que ha resucitado de entre los muertos. En Marcos y Mateo, el ángel instruye a los presentes a decir a los discípulos que se reúnan con Jesús en Galilea. Mateo describe que los guardias romanos que debían supervisar la seguridad de la tumba informan lo que ha sucedido a los sacerdotes de Jerusalén. Luego, los sacerdotes los sobornaron para decir que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús durante la noche. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana, y fue predicha en el Antiguo Testamento y por el mismo Cristo, a lo largo de sus discusiones con sus discípulos en el Nuevo Testamento. Tras su regreso, se le ve en muchas pruebas infalibles a una variedad de personas y en numerosos lugares durante el transcurso de 40 días, y demuestra que ha limpiado la culpa de nuestro pasado y asegura a la humanidad de su salvación. En ese sentido, quizás sea mejor cerrar este episodio de las últimas 24. En el mundo de hoy, la religión se retrata en las noticias y círculos sociales de numerosas maneras, algunas buenas, algunas malas. De hecho, la religión ha sido la causa y el tema de numerosas guerras, asesinatos y protestas a lo largo de los años, y lamentablemente no parece que esto vaya a terminar pronto. Sin embargo, uno no necesita ser religioso o tener una fe profundamente arraigada en Jesucristo para entender su mensaje, que es uno de amor, gracia y una oferta gratuita de vida eterna. Obtener una comprensión de Cristo puede ser algo difícil en un mundo donde sus habitantes, sin importar qué religión, tienen mucho más en común de lo que piensan, pero eligen segregar y distorsionar las enseñanzas de sus antiguas creencias. Jesucristo no es exclusivo del cristianismo. De hecho, se menciona en otras religiones como el sijismo y el islam, aunque se cree que es un profeta en lugar del verdadero Hijo de Dios. En cualquier caso, las últimas 24 horas de la vida de Jesús son traumáticas pero liberadoras, desgarradoras pero apasionadas, y definitivamente merecen consideración por varias razones. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Cuídense, hasta la próxima.